Ok, muy bien. Vamos a empezar. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Eric Carranza Rodríguez. Soy residente de primer año de la especialidad de Radiología e Imagen en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vamos a ver el día de hoy la clase de Anatomía Radiológica del Ovario. Mis maestros asesores fueron el doctor Matías Salinas Chepa y el doctor Adrián Negro Susuna. Como objetivos que vamos a ver el día de hoy, vamos a reconocer la apariencia de la imagen de los ovarios en las mujeres pre- y postmenopáusicas, reconocer la aparición de las lesiones ováricas fisiológicas y así evitar los diagnósticos erróneos o imágenes adicionales. Vamos a reconocer la patología anexial aguda y vamos a identificar los quistes y neoplasias benignas comunes que afectan los ovarios. Comenzando con un poco de repaso de anatomía general, vamos a observar que los ovarios son estructuras las cuales son de forma ovoidea, más o menos como una forma de almendra, se describe así en la literatura, que van a estar localizadas en la pelvis en una posición que va a ser variable. Esto es debido a la laxitud de los ligamentos que lo sostienen, o afección debido a la paridad o tamaño del útero, dependiendo de si tiene miomatosis uterina u otras patologías, o intervenciones quirúrgicas de la paciente. Vamos a ver que en las pacientes nulíparas normalmente se encuentran lateral a la pared pélvica y por debajo de la bifurcación de los vasos ilíacos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que va a ser, los vasos ilíacos van a ser una importante estructura anatómica que nos va a ayudar a identificarlos por medio del ultrasonido, y van a estar normalmente anterior al uréter y ligeramente posterior al ligamento ancho. En las pacientes multíparas pues se van a encontrar en diferentes posiciones, va a ser muy variable. Estos pueden ser empujados fuera de la cavidad pélvica y durante la gestación, y luego terminando la gestación pueden volver a su posición original o casi a su posición original, pero como dijimos, la localización es muy variable. Los ovarios están suspendidos en la cavidad pélvica por diferentes tipos de ligamentos. Comenzando por el ligamento ancho, también van a estar suspendidos por la mesosalpinx, el ligamento propio del ovario y el ligamento mesovárico. Vamos a ver que después, conforme vaya pasando la clase, vamos a ver que ciertos ligamentos contienen las arterias y las venas ováricas, las cuales van a dar una irrigación directa al ovario, pero también vamos a ver que van a tener un tipo de irrigación dual. El tamaño de los ovarios varía dependiendo de la edad de la paciente. En los adultos normalmente tienen un tamaño de alrededor de 2.5 a 5 centímetros de longitud, y de ancho más o menos tienen como de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Este tamaño va a tener un tamaño pues variable dependiendo de muchos factores como la edad, el estatus hormonal de la paciente, o inclusive se describe que en algunas pacientes, dependiendo del estado mental, puede cambiar el tamaño o el volumen ovárico. Vamos a ver que en las pacientes que están premenárquicas, los ovarios tienen un volumen aproximado más o menos de 3 mililitros, rondando más o menos entre el 0.2 y 9.1 cc o mililitros. En las pacientes que están en edad reproductiva va a tener un volumen aproximado medio de 9.8 mililitros o de 10 cc, con un rango de 2.5 a 22 cc. Y en pacientes posmenopáusicas vamos a ver que tienen un promedio de 6 cc, rondando entre 1.2 a 14 mililitros. Y a manera de recordatorio, pues aquí les pusimos un esquema de un par de imágenes de ultrasonido, en donde vamos a recordar que el volumen ovárico se saca midiendo los tres ejes de todas las estructuras, que son el cefalocaudal, el lateral y anteroposterior, y estas medidas se van a multiplicar por 0.52 y nos va a dar el volumen aproximado de estas estructuras. Muy bien. La irrigación y el drenaje de los ovarios, pues vamos a ver que tienen un sistema dual, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el cual va a consistir principalmente de la arteria ovárica, bilateralmente, la cual va a ser una rama de la aorta que va a descender hacia la pelvis y va a entrar por el ligamento suspensorio del ovario directamente y se va a anastomosar con las arterias uterinas, y esta es la irrigación dual de la cual estábamos hablando.
Esta irrigación dual es importante mencionarle, ya que posteriormente vamos a ver que en algunas patologías, como en la torsión ovárica, una exploración Doppler normal no significa que, o no excluye el diagnóstico de una torsión ovárica, debido a que se puede torcer un pedículo arterial y el otro puede estar irrigando de manera disminuida al ovario. Vamos a ver que el plexo venoso que drena a los ovarios, pues va a ser principalmente dado por las venas ováricas. Vamos a ver que la vena ovárica del lado derecho va a drenar directamente a la vena cava inferior, y la vena ovárica del lado izquierdo va a drenar directamente hacia la vena renal izquierda y luego posteriormente pasar hacia la vena cava inferior. El drenaje linfático de los ovarios va a viajar por las venas ováricas, principalmente, bueno, se describen dos vías principalmente: la que viaja por las venas ováricas, que va a dar directamente hacia los ganglios paraórticos y paracavas a nivel del hilio renal, y este es el sitio más común de adenopatía en enfermedades metastásicas de patología neoplásica de los ovarios. Y también se describe otro tipo de drenaje linfático, el cual viaja por el ligamento redondo, que llega hacia los ganglios linfáticos pélvicos, y estos van a incluir los ganglios linfáticos ilíacos externos, los hipogástricos, entre otros, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, el cáncer de ovario tiene distintos tipos de metástasis, tanto linfática como local. Entonces es muy importante que cuando nosotros identifiquemos una neoplasia a nivel ovárica, pues busquemos adenopatías en estos niveles. Muy bien, ahora pasando un poco a la apariencia radiológica de los ovarios. Bueno, pues los ovarios, pues como ya lo habíamos dicho, tienen una posición un poco variable dependiendo de la edad de la paciente y las condiciones clínicas con las que se nos presenta la consulta. Los ovarios normales suelen identificarse a nivel lateral o posterolateral respecto al útero, en un útero que normalmente está en anteflexión, el cual está situado en la línea media. Vamos a utilizar los vasos ilíacos como referencia anatómica, como se ve aquí en este esquema, los cuales nos van a ser muy útiles, ya que normalmente los ovarios se encuentran en una posición medial a estos. Entonces, si tenemos un poco de dificultades en encontrar los ovarios, podemos utilizar esta referencia anatómica para encontrarlos fácilmente. Muy bien, y como ya se mencionó, pues la apariencia de los ovarios cambia dependiendo de múltiples factores. En estas tres imágenes podemos observar el cambio gradual que tienen los ovarios respecto a la edad y el estímulo hormonal de las pacientes. En los pacientes pediátricos podemos observar que están disminuidos de tamaño en comparación a los otros que tenemos al lado derecho de la pantalla, y vamos a ver cómo están presentes unos folículos en desarrollo, y el estroma ovárico se ve disminuido a comparación de este. En el de la imagen del medio, pues es una paciente de la reproductiva, la cual se puede observar cómo el estroma ovárico está aumentado de tamaño en comparación a este, y los folículos se ven un poco más prominentes. Y ahora, viendo a la paciente menopáusica, vemos cómo el estroma ovárico va disminuyendo de tamaño y los folículos gradualmente van desapareciendo. Inclusive pueden llegar a ser casi imperceptibles cuando se buscan en ultrasonido. Entonces, bueno, pues lo importante aquí que hay que llevarse es que los folículos van a ser una estructura que nos van a ayudar de gran manera para identificarlos. Muy bien, vamos a hablar un poco de la tomografía, la cual pues normalmente en las patologías benignas y agudas y fisiológicas no nos ayuda mucho la tomografía, ya que tiene una calidad de imagen pues un poco limitada. Lo que nos va a ayudar un poquito más es la resonancia magnética. Se describe que en algunas ocasiones se pueden inclusive confundir con ganglios linfáticos, entonces por eso tiene un poco de limitación ahí al momento del diagnóstico. Sin embargo, podemos identificarlas como unas imágenes redondeadas de aspecto quístico, las cuales van a estar adyacentes normalmente al cuerpo uterino, y en algunas ocasiones cuando se le administra medio de contraste, pues la pared tiende a realzar. Estas dos imágenes son imágenes de tomografía a nivel del hueco pélvico, en cortes axiales, en donde podemos identificar aquí de manera fácil las imágenes foliculares de los ovarios. Muy bien, ahora pasando a la resonancia, pues podemos apreciar de forma un poquito más sencilla cómo en las secuencias ponderadas en T2
los folículos ováricos se ven hiperintensos, y esto nos va a ayudar un poquito más adelante en las patologías quísticas. Los quistes normalmente en el T2 se ven hiperintensos, y pues tenemos que identificar que pues estén adyacentes al útero, y que sean múltiples y de tamaño pequeño. En estas dos imágenes de resonancia en T2, igual podemos identificar aquí está un poquito disminuida la calidad de imagen, pero se pueden identificar fácilmente los ovarios y los folículos ovarios. Muy bien, ahora pasando a los hallazgos fisiológicos del ovario. El quiste folicular, vamos a ver que también es conocido como el quiste fisiológico o un folículo dominante, perdón. Es un quiste ovárico hormonodependiente, y este es funcional, y este se va a desarrollar secundario a la falta de ruptura de un folículo fisiológico durante las fases foliculares del ciclo menstrual, y persiste durante la fase lútea. Vamos a ver que para el diagnóstico de este tipo de hallazgos fisiológicos tienen que ser mayores a 2.5 centímetros mínimo para nosotros poder decir con certeza que es un quiste folicular. Si es menor a 2.5 centímetros, nosotros podemos decir que es más como un folículo dominante. Entonces lo vamos a utilizar esto como referencia diagnóstica. Y este tipo de presentaciones, como representan un proceso fisiológico, este tipo de folículos tienden a involucionar, y la mayoría de estos folículos involucionan dentro de los primeros 2 meses, y se menciona que los primeros 2 ciclos menstruales ya tienen que haber desaparecido casi por completo. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es importante, ya que es difícil diferenciar este tipo de quistes con el cistoadenoma seroso. Muy bien, las pacientes con este tipo de manifestaciones, pues normalmente se presentan las pacientes asintomáticas. Son pacientes que puede variar desde el primer periodo hasta la menopausia, y normalmente, pues como ya lo dije, son asintomáticas. Sin embargo, se pueden presentar en algunas ocasiones con un poco de dolor abdominal, sensación de una masa anexial en caso de que sea lo suficientemente grande como para palparse, y rara vez puede presentar hemorragia este tipo de quistes. En caso de que tengan hemorragia, pueden presentarse con un poco de dolor abdominal, y en caso de romperse este tipo de quiste, se puede presentar con un poco de dolor un poco más intenso. Y normalmente este tipo de hallazgos son hallazgos incidentales, en exámenes de rutina, o que las pacientes vienen por otro tipo de patología, se les encuentra un quiste con esas características. Y bueno, pasando al ultrasonido, vamos a ver que el ultrasonido va a ser como una herramienta muy útil que vamos a tener nosotros para la caracterización de las lesiones en los ovarios, principalmente porque tiene un costo-beneficio elevado, y bueno, principalmente lo que nos va a dar mejor calidad de imagen, pues es el ultrasonido transvaginal, con exploración con Doppler color. En estas imágenes de ultrasonido podemos identificar cómo se ve el estroma ovárico junto con una imagen aquí redondeada, bien definida, anecoica en su mayoría, se podría decir que las paredes delgadas, y que presenta un poco de reforzamiento acústico posterior, como ya lo mencioné, tiene que ser mínimo mayor a 2.5 centímetros para que podamos decir que este es un quiste folicular. Y conforme va pasando el tiempo, en los estudios de seguimiento, vamos a ver cómo este tipo de patologías van involucionando. Muy bien, en la tomografía, bueno, como pueden... Muy bien, el quiste del cuerpo lúteo, esta se debe a una dilatación quística debido a la falta de reabsorción o a un exceso de hemorragia de un cuerpo lúteo normal durante la fase lútea o secretora del ciclo menstrual. Este va a ser un quiste funcional que va a secretar hormonas para preparar el endometrio, como ya lo hemos visto anteriormente, para la implantación del huevo, y así evitar el desprendimiento pues del mismo, ¿no? Hasta que la placenta tome esta función. Estos son menos frecuentes que los quistes foliculares, pero son más sintomáticos y van a causar un cuadro un poco más agudo en las pacientes. El dolor es el principal síntoma que van a presentar estas pacientes. Estos van a ser unilaterales normalmente, y tienden más a la hemorragia y a la ruptura. Entonces, a la exploración con el ultrasonido, vamos a ver que tienen una apariencia variable dependiendo del contenido, si es puramente quístico o hemorrágico, y si se encuentra ya en involución. La mejor sospecha diagnóstica, pues vamos a verlo en una
imagen, la cual es quística, unilocular, con una pared normal, generalmente se dice que es gruesa, de un aspecto festoneado, y puede presentar a la exploración con Doppler color estas imágenes que se describen como signo del aro de fuego, o el halo de fuego, y normalmente cuando estos tipos de lesiones involucionan o se colapsan, por así decirlo, podemos llegar a confundirlos con una neoplasia maligna. Entonces es muy importante tener en cuenta el cuadro clínico de la paciente. Este tipo de lesiones pueden llegar a ser de 3 centímetros hasta 8 centímetros, y se recomienda seguimiento de estas pacientes en lesiones mayores a 5 centímetros o que tengan características atípicas. Y bueno, en la tomografía pues van a ser hallazgos muy inespecíficos, se puede observar aquí en esta tomografía en recorte, en reconstrucción coronal, una imagen quística de pared un poco gruesa que presenta, este estudio es contrastado y presenta un realce en su pared, pero no de sus componentes internos. Este tipo de estudios pues no nos da mucha información, a diferencia del ultrasonido. Y bueno, en la resonancia magnética, como ya lo habíamos mencionado, pues en las secuencias ponderadas en T2 vamos a observar unas imágenes redondeadas, bien definidas, quísticas, que son hiperintensas en T2, y en el T1, esta es una imagen de T1 contrastada, vamos a ver cómo el centro se va a ver hipointenso y la periferia de las lesiones se va a ver hiperintensa, y va a ser, a comparación de los quistes simples, esta va a ser una pared pues irregular, un poco, no va a ser así como circular principalmente, y no debe de tener realce en sus componentes centrales, y más el cuadro clínico de la paciente, pues podemos llegar al diagnóstico acertado. Y bueno, aquí les puse una diapositiva del embarazo ectópico, ya que el embarazo ectópico, si bien no se presenta principalmente en los ovarios, cuando se presenta en los ovarios podemos llegar a pensar que es un quiste del cuerpo lúteo debido a que tiene una apariencia muy similar o casi idéntica, como podemos observar aquí, en la imagen quística central rodeada por un aro de fuego, por así decirlo, en una paciente pues que se presenta a nosotros, a nuestra consulta, con dolor pélvico agudo. Entonces, como recordando que toda paciente que llega con abdomen agudo se le tiene que realizar una prueba de embarazo, inmunología de embarazo de rutina, para descartar la posibilidad de un embarazo ectópico. Y esto se le tiene que buscar la fracción beta, la gonadotropina colónica humana, de forma seriada, para, si en caso de que sea positiva, pues ver que no crezca, por así decirlo, porque también puede predisponer a molas. ¿Escuchan? Nada más acuérdense que cuando ven el cuerpo lúteo está en el ovario, ¿sí? Y es bien raro que les vaya a tocar ver un ectópico en el ovario, ¿sí? O sea, la mayor parte de las veces cuando hagan un ultrasonido pélvico en una paciente que está sospechando embarazo ectópico, van a ver esta imagen y se corresponde con el cuerpo lúteo, ¿sí? No van a decir, ya encontré el embarazo ectópico en el ovario, porque es bien raro que vayan a ver un ovario, ¿okay? Entonces siempre busquen arriba, en otros lados, pero acuérdense que la trompa, en la ampolla de la trompa de falopio es donde normalmente está el embarazo ectópico. Entonces hay que buscarlo intencionadamente, no de que ya encontré esto, se me hace que esto es el embarazo ectópico, ¿sí? Y está en el ovario, ¿no? Eso es lo menor, sino más bien lo que encontramos fue el cuerpo lúteo, y tienen que seguir buscando a ver si no se ve en otro lado, y normalmente separarlo del ovario. Y siempre van a tener un cuerpo lúteo y no un embarazo ectópico, siempre. Y porque pues de ahí viene. O sea, entonces, siempre hay que pensar primero que eso es un cuerpo lúteo, buscar el embarazo ectópico, no quedarnos de que ya lo vi, es una imagen que parece que tiene realce, con algo de fuego, etc. Pues ya encontraste el cuerpo lúteo, no has encontrado todavía el embarazo ectópico. Muy bien, continuando con el quiste hemorrágico, vamos a ver que pueden haber hemorragias en los dos tipos de quistes que ya mencionamos, aunque es más común que los quistes del cuerpo lúteo sean los que presenten hemorragias. Las mujeres con quistes hemorrágicos pues van a acudir a nuestra consulta normalmente con dolor pélvico de inicio agudo, y van a mostrar un espectro variado de signos y como resultado del aspecto ecográfico que tiene la sangre conforme pasa el tiempo. Entonces, como ya lo había mencionado, depende de la cantidad de la hemorragia y del tiempo transcurrido que haya pasado desde que la paciente presentó el cuadro clínico hasta que llega a la consulta. Un quiste hemorrágico agudo puede ser
hiperecoico en etapas iniciales y puede aparecer como una masa sólida y conforme pasa el tiempo pueden comenzar a presentar este tipo de manifestaciones, los cuales son unos septos que se describe como patrón como enmarañado o de malla, septos que son finos, muy delgados, casi imperceptibles en algunas ocasiones, y en algunas ocasiones pues los quistes pueden empezar en una etapa de retracción y pueden empezar a tener la pared como estos ángulos que se ven aquí, signo de que se está retrayendo. Y pues estas imágenes, si presentan reforzamiento acústico posterior, pues ya nos indica la naturaleza quística de la lesión. Y bueno, la exploración con Doppler color, pues en el centro de la lesión, pues no se va a ver flujo interno. Muy bien, en la tomografía computada, pues vamos a ver que pues, son imágenes que son de características quísticas bien definidas, con una pared delgada, con un contenido, se podría decir como hiperdenso, en comparación con el demás material que tienen ahí, de más o menos una atenuación de 30 unidades Hounsfield, lo cual nos indica que pues corresponde con contenido hemático. En algunas ocasiones se puede encontrar líquido libre o hemoperitoneo en caso de que el quiste se rompa, y a la administración del material de contraste pues solo debe realzar la pared de la lesión. Y bueno, en la resonancia magnética pues va a tener un espectro de imágenes muy variado. Vamos a ver que en las secuencias ponderadas en T1 pues normalmente se van a ver hipointensos en el 64% de los casos, y en los demás casos pues se va a ver en un espectro variado. Y en las secuencias ponderadas en T2 vamos a ver que se ve hiperintenso la porción quística de la lesión, y la porción que es más bien como hemorrágica pues se va a ver heterogénea, hipointensa en comparación al demás, a la lesión, pues. Y pues a la administración del medio de contraste pues no debe realzar nada de su interior. Eso es muy importante. Y fíjense cómo entonces está contraintuitivo de decir que en el T1 no es hiperintenso, es hemorrágico. Supuestamente la sangre en el T1 es hiperintensa, si es lo que esperarías. Pero en realidad la lesión ovárica que se ve hiperintensa en T1, ¿cuál es el? El endometrioma normalmente es clásico que se ve hiperintenso en T1, ¿sí? El endometrioma, pero no el quiste hemorrágico, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, porque uno esperaría que el quiste hemorrágico fuera hiperintenso en T1, ¿estamos de acuerdo? Pero no es lo que normalmente vemos en los quistes. Son hipointensos, no van a tener realce, nada más va a estar la pared delgada, y no va a tener nada de realce en el centro y se va a ver heterogéneo en T2, ¿sí? Pero no es hiperintenso en T1. Al contrario del endometrioma, que sí es clásico que sea hiperintenso en T1. ¿Okay? Entonces, si vemos una lesión hiperintensa en T1, voy a pensar primero en un endometrioma, no en un hemorrágico. ¿Okay? Gracias. Ahora pasando otra vez al endometrioma, vamos a ver que el endometrioma pues, es una masa quística resultado de una hemorragia repetida de implantes de tejido endometrial que se implantan principalmente en el ovario y van a tener respuesta a los estímulos hormonales cíclicos de las pacientes. El ovario es el sitio más frecuente de endometriosis que tienen las pacientes, y pues es un sitio que estamos obligados a explorar en el momento de que se nos presenta una paciente con esta sospecha clínica. Normalmente las pacientes se van a presentar con síntomas cíclicos, con dismenorrea, dolor pélvico, sangrados irregulares, inclusive pueden tener infertilidad. Muy bien, en el ultrasonido pues vamos a observar, aquí les puse múltiples imágenes de ultrasonido de masas, las cuales son bien definidas, redondeadas, de paredes delgadas, y van a tener como, un contenido heterogéneo en el centro de la lesión, y estas imágenes al ponerle la exploración con Doppler color no van a presentar de nuevo flujo interno. Este tipo de presentaciones de los endometriomas se describen en la literatura clásicamente como quistes de chocolate por su apariencia ecográfica. Muy bien, y como ya lo había mencionado el doctor Negreos, pues normalmente en las secuencias ponderadas en el T1, las imágenes de un endometrioma se van a ver homogéneas e hiperintensas, a diferencia de los quistes hemorrágicos, y es muy importante mencionar que a la aplicación de la técnica de FATSAT
Estas imágenes normalmente no deben de suprimir, entonces toda la grasa circundante de la lesión, como podemos observar aquí, estas dos imágenes de resonancia en T1, vemos cómo está hiperintensa la lesión y al aplicarle la técnica de FATSAT, suprime toda la grasa circundante, pero la lesión no suprime, por así decirlo. Entonces podemos decir con certeza que es de contenido hemorrágico. Y pues en las secuencias ponderadas en T2, pues van a ser imágenes homogéneas e hipointensas. Muy bien. Ahora pasando a la patología anexial aguda, vamos a comenzar con la torsión ovárica, la cual va a ser una secundaria, una torsión del pedículo vascular del ovario, puede ser también de la trompa de falopio o puede ser de ambos en algunas ocasiones, la cual va a condicionar una obstrucción venosa que va a provocar edema a nivel del pedículo vascular y posteriormente va a hacer compromiso arterial que finalmente va a terminar en una isquemia y en un infarto hemorrágico. La etiología pues usualmente se produce de manera espontánea, no hay así como que un factor predisponente que lo cause, y es más común en los niños que en los adultos, debido a que los niños en la edad pediátrica pues los anexos son más móviles, los ligamentos son un poco más laxos a comparación de los adultos. Se puede presentar de la misma manera en pacientes que tienen anormalidades en las trompas de falopio o que tienen alguna malformación congénita, pues por el estilo. También se puede producir en pacientes que tienen tumores o quistes de gran tamaño, en pacientes que tienen episodios de trauma o de cirugía reciente, entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Normalmente hasta el 50% de los pacientes pediátricos que se presentan con una torsión ovárica se asocian a un tumor o una masa quística de gran tamaño, más o menos como de 5 centímetros, entonces muy importante que cuando nos llegue un paciente con sospecha de torsión ovárica pediátrico, pensemos en una masa. Entonces, en el cuadro clínico que presentan las pacientes, pues es dolor intenso, agudo, localizado, pues obviamente en la región pélvica, y puede ser constante o intermitente dependiendo si se tuerce y luego se destuerce, puede provocar ese tipo de presentaciones. En una paciente joven, normalmente se describe que entre los 10 y 11 años de edad. También se pueden presentar en pacientes con fiebre un poco baja, una masa dolorosa palpable, pero no es muy común. Y es importante porque hacer el diagnóstico, porque a estos pacientes se les tiene que dar tratamiento quirúrgico urgente. A estas pacientes se les ofrece normalmente un tratamiento quirúrgico conservador, aun y cuando las lesiones tienen aspecto necrótico. Perdón. Y bueno, normalmente el ultrasonido pues es el estudio inicial y vamos a ver cómo hay un agrandamiento, pues normalmente va a ser unilateral del ovario afectado en relación con el contralateral, y en el cual pues se puede apreciar cómo está pues aumentado de tamaño, y normalmente se describe que puede llegar inclusive hasta los 100 cc de volumen, y esto es altamente sugestivo de la torsión. Como ya les había mencionado, a la exploración con Doppler color, si el ovario presenta flujo a la exploración Doppler, no excluye el diagnóstico de torsión ovárica, ya que, como ya les habíamos mencionado, tiene una irrigación dual y puede confundirnos al momento del diagnóstico. Entonces, un cuadro clínico con estas características de ovario agrandado, inclusive puede presentar algunos quistes, algunos folículos en su periferia, y la paciente con un dolor agudo, pues hay que pensar principalmente en la patología de torsión ovárica. Muy bien, en la tomografía pues vamos a ver que no nos brinda mucha información a comparación del ultrasonido, pero podemos observar una imagen pues redondeada que va a tener densidad de tejidos blandos y que puede estar acompañado o no de quistes. Vamos a ver cómo están aumentados de tamaño los ovarios, y en algunas ocasiones se describe que el útero va a estar retraído hacia el ovario afectado o el ovario torcido, y a veces puede estar asociado también a citis o líquido libre. Muy bien, y en la resonancia magnética, pues también igual, vamos a observar un aumento del tamaño del ovario afectado. En esta imagen de resonancia magnética en secuencia de T1, igual pues, el ovario derecho está agrandado, el contenido que tiene adentro pues es hipointenso, lo cual está en un pues, un poco hemorrágico. También pues lo vemos homogéneo, y pues no nos hace pensar así como en una patología pues neoplásica, ¿no? Muy bien. El absceso tubárico, bueno, se produce posterior a una enfermedad inflamatoria pélvica avanzada, la cual condiciona la destrucción de las estructuras adyacentes
o normales que posterior a la formación de una masa inflamatoria. Va a englobar las trompas de falopio, los ovarios y todo lo que esté ahí circundando. Los factores de riesgo que pueden presentar los pacientes para este tipo de patologías, pues normalmente, como ya lo mencionamos, historia previa de una enfermedad pélvica inflamatoria, el uso de dispositivo intrauterino por largos periodos de tiempo. Hemos visto a los pacientes que tienen como 10 años con el dispositivo y predispone este tipo de patologías, múltiples parejas sexuales, inmunocompromiso, diabetes mellitus o historia de cirugía uterina nos puede orientar hacia el diagnóstico. Y las pacientes se presentan normalmente con cuadros de fiebre elevada, tienen los reactantes de fase aguda elevados, los marcadores inflamatorios elevados y dolor intenso en la región abdominopélvica. Inclusive también pueden tener flujo vaginal, el cual es de mal olor y de mal aspecto. Y bueno, en estas imágenes de ultrasonido podemos identificar múltiples masas anexiales complejas, son definidas, tienen contenido mixto, heterogéneo, y pues con los datos clínicos de la paciente con un dolor muy intenso, fiebre elevada y descarga vaginal, pues podemos llegar al diagnóstico de un absceso tubárico. También puede presentarse como masas quísticas o masas sólidas que pueden ser multiloculadas en algunas ocasiones y pueden inclusive presentar signos de gas, dependiendo del patógeno que esté predisponiendo esta patología. Y pues en algunas ocasiones también la grasa circundante puede estar borrada o puede haber edema circundante y líquido libre. Muy bien, y este es el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, es una complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica, la cual es una diseminación de la infección a través de la corredera parietocólica del lado derecho, que puede llegar hasta nivel del hígado o de la vesícula biliar y puede causar ahí una hepatitis o una inflamación de la cápsula de Gleason o un engrosamiento de la vesícula biliar. Y pues es importante recordar este tipo de patologías, ya que pues se asocian, no es muy común, pero sí, si una paciente presenta este cuadro clínico y dolor en hipocondrio derecho, pues nos puede hacer pensar en este síndrome. Y pues en la tomografía computada, esta sí nos es útil si los síntomas son inespecíficos o para excluir diagnósticos no ginecológicos. Además nos puede ayudar a saber, nos puede dar información si el absceso pues es funcionable o no es funcionable, y pues normalmente se va multiloculada, que va a presentar realce en su pared y de sus septos en caso de que los presente, y aunque poco común puede tener, como ya lo mencionamos, presencia de gas, la cual se va a ver como imágenes, aquí no lo tengo, pero se ven como imágenes hipodensas dependiendo de dónde se localice. Y pues esta imagen, olvidé mencionarlo, es contrastada, entonces pues va a tener realce nada más de sus componentes de su pared, y el componente central no debe de presentar realce. Y bueno, en la resonancia magnética, pues en esta imagen ponderada en T1 está contrastada, y con técnica de FATSAT podemos observar una masa parcialmente definida, hipointensa, que tiene un realce en su pared, la cual es pues gruesa, y en la secuencia ponderada en T2 podemos ver cómo esta imagen hipointensa en el T1 pues presenta un nivel aquí, y pues igual de la misma forma podemos observar la pared engrosada. Normalmente se dice que las secuencias ponderadas en T2 nos ayudan a caracterizar mejor la complejidad de este tipo de lesiones. Muy bien, la trombosis de la vena ovárica pues ocurre en pacientes normalmente en el posparto y puede resultar en cuadros tan serios como tromboembolismo o émbolos sépticos. Está asociado más o menos como entre 1 a 500 nacimientos o 1 a 2000 nacimientos, y es más comúnmente asociado a las cesáreas. El riesgo de desarrollar este tipo de patología se va aumentando en las primeras semanas del puerperio. Entonces, también en las pacientes con estados de hipercoagulabilidad o aumenta la agregación plaquetaria o alteraciones del endotelio, también puede ser factores predisponentes. Y bueno, la triada común de este tipo de pacientes pues es dolor abdominal, fiebre en las primeras 48 a 96 horas del puerperio, que se puede igual extender hasta los 10 días del puerperio, y pese a tratamiento antibiótico no cesan la fiebre y los cultivos normalmente salen negativos. Y también se puede asociar a masa abdominal palpable y de gran tamaño, de 8 a 10 centímetros.
Bueno, el ultrasonido puede ser dificultosa la evaluación en la totalidad de la vena ovárica secundaria a la sobreposición de las heces de intestino. Estos van a provocar poca visibilidad de esta estructura, secundaria al gas que nos dificulta la exploración. Se dice que el ultrasonido tiene una sensibilidad de hasta el 52% para detectar este tipo de patologías, pero cuando lo detectamos, pues se va a ver una estructura tubular, la cual que a la exploración con Doppler color, pues no presenta flujo en su interior. Y bueno, la mejor herramienta que tenemos para el diagnóstico de este tipo de patologías pues es la tomografía computada. Usualmente la vena ovárica derecha es la más afectada, hasta el 80 al 90% de los casos, posiblemente debido a que la vena ovárica izquierda presenta un flujo retrógrado y esto previene la estasis vascular y pues, la afección de la misma, ¿no? En un 14% son bilaterales y en un 6% son del lado izquierdo. Vamos a poder observar una estructura la cual es tubular, que a la administración del medio de contraste vamos a observar cómo realza la estructura tubular, pero dentro de su luz va a tener un defecto de llenado, el cual se va a ver hipodenso, perdón. Y bueno, aquí les puse un pues, cachito de una tomografía en nivel torácico, donde podemos observar un trombo a nivel de las pulmonares. ¿Dónde viste eso de la izquierda era menos común porque tiene que por En el STAT 10. ¿Pero viste la cita? ¿No te llamó la atención eso? Pues no chequé la cita, pero pues sí. Digo, como que no es digo, un flujo retrógrado en una vena te predispone a estasis, ¿no? Sí. O sea, como que no tiene sentido, pero bueno, hay que checarlo porque no, desde mi punto de vista no tiene sentido que mencione eso. Que del lado izquierdo no es porque tiene un flujo retrógrado, al contrario, esa es una de las causas de estasis venosa. En mujeres y en hombres. Ahora lo vamos a checar. Estén al pendiente. Muy bien. Y en la resonancia magnética, pues, este tipo de estudios pues, lo vamos a utilizar en pacientes los cuales tienen alergia al contraste iodado o para reducir la exposición de radiación en pacientes jóvenes. Y vamos a observar igual de la misma manera en las secuencias ponderadas en el T1 al administrar el medio de contraste, pues, como la estructura vascular pues va a estar agrandada en su tamaño, va a estar un poco más gordita y en su interior va a tener defectos de llenado. Estas dos imágenes son secuencias en T1, esta en reconstrucción coronal y esta en axial, donde podemos ver fácilmente en la luz del vaso del lado derecho, como ya lo había mencionado, que se afecta normalmente, el defecto de llenado hipointenso. Bueno, ahora pasando a las lesiones benignas del ovario. Bueno, como datos generales, vamos a ver que es importante mencionar lo del cáncer ovario, ya que es la cuarta causa principal de muerte pues, muertes por cáncer en Estados Unidos, y vamos a ver que las patologías que vamos a ver a continuación tienen muchas similitudes con las lesiones malignas. Y bueno, pues aquí la importancia de diferenciarlas. Los antecedentes familiares van a considerarse como el principal factor de riesgo o el más importante para asociarlo en las patologías malignas. El marcador CA125 es uno de los marcadores más utilizados actualmente para la detección de cáncer de ovario, ya que hasta el 80% de las mujeres con cáncer de ovario epitelial presentan este tipo de marcador. Entonces, normalmente los clínicos, los médicos tratantes de este tipo de pacientes pues se apoyan con nosotros, con la imagen y con los marcadores para llegar al diagnóstico. Muy importante decir que el marcador por sí solo no es un estudio adecuado como screening o como diagnóstico, ya que no todos los tumores ováricos presentan el marcador CA125 elevado. Muy bien, pasando al cistadenoma seroso. Esta es una lesión benigna clasificada como de tipo neoplasia epitelial ovárica. Se puede presentar en las pacientes en un cuadro de síntomas relacionados con el efecto de masa y rara vez presentan dolor pélvico o torsión ovárica. Sin embargo, sí lo pueden presentar. La gran mayoría de los pacientes se cursan asintomáticas. Se puede presentar en cualquier edad, pero se presenta más entre la cuarta y la quinta década de la vida. Normalmente, como ya lo habían mencionado previo en la clase, estos son indistinguibles de los quistes ováricos funcionales. Entonces,
normalmente cuando encontramos a una paciente con un quiste de gran tamaño y le hacemos los estudios seriados, podemos inclinarnos un poquito más hacia el diagnóstico de cistoadenoma seroso. Si vemos que ese quiste empieza a involucionar y disminuir de tamaño, podemos decir que era un proceso fisiológico y pues tiende a la recuperación. Normalmente los cistoadenomas serosos son unilaterales, pero del 10 al 20% pueden ser bilaterales. Tienen un tamaño variable, pero se describe que pueden llegar a medir desde 30 hasta 50 centímetros. Y pues como ya lo mencioné, se recomienda el seguimiento en las primeras 4 o 6 semanas del diagnóstico. Muy bien. Por el ultrasonido, pues como ya lo hemos visto en las lesiones quísticas, pues se va a ver una lesión anecoica de gran tamaño, de paredes delgadas, bien definida, que no presenta material en su interior y que a la exploración con Doppler color no presenta flujo en su interior. Entonces esto nos habla de datos de benignidad. Y pues lo más importante pues es el gran tamaño que presentan este tipo de lesiones. En la tomografía computada simple podemos observar una imagen de contenido quístico homogéneo, igual de gran tamaño y de paredes delgadas, inclusive se describe que menores a 3 milímetros. Y pues muy importante, la ausencia de las estructuras internas. Esto es lo que nos va a diferenciar del cistoadenoma mucinoso, la ausencia de las estructuras internas, insectos o elementos sólidos en su interior. Y que a la administración del medio de contraste solo tiene que realzar su pared. Muy bien, en la resonancia magnética aquí podemos observar dos imágenes de resonancia magnética, una ponderada en el T1, igual como ya lo hemos mencionado, pues es una imagen quística redondeada, bien definida, homogénea, que posterior a la administración de medio de contraste tiene que presentar el realce en su pared y en su interior no debe tener contenido sólido. Y en el T2, como ya lo hemos mencionado, pues es una imagen que se ve hiperintensa. Bueno, las características de benignidad en este tipo de lesiones, pues normalmente estas lesiones son de gran tamaño, pero si son menores a 4 centímetros, pues podemos decir que con seguridad que tienen características benignas, que sea unilocular, que su componente sea totalmente quístico o que no tenga componente sólido en su interior, que tenga una pared delgada, como ya lo hemos mencionado, de menor a 3 milímetros, que tenga ausencia de estructuras internas y muy importante, que tenga ausencia de citis o de características que sugieran invasión a los tejidos circundantes. Muy bien. El cistoadenoma mucinoso es una lesión benigna clasificada como de tipo neoplasia epitelial ovárica, de origen desconocido y ocasionalmente están relacionados con otro tipo de tumores como los teratomas o de las células de la granulosa, los tumores carcinoides o de tumores de Brenner. Los tumores es muy importante mencionar que los tumores del apéndice que metastatizan al ovario pueden tener este tipo de características muy parecidas al cistoadenoma mucinoso. La presentación clínica en estos pacientes pues usualmente es como una masa palpable que incrementa de tamaño con el paso del tiempo y que puede estar asociada en la región pélvica y el marcador CA125 puede estar elevado en estos pacientes. Muy importante correlacionar esto con los hallazgos. Usualmente este tipo de patologías pues son unilaterales y pueden variar de tamaño, igual pueden presentar un gran tamaño como el cistoadenoma seroso y puede ocurrir en cualquier edad, pero generalmente se presenta en pacientes jóvenes. Generalmente se presenta en pacientes normalmente en la tercera década de la vida, pero también igual en la quinta década de la vida se puede presentar. Y bueno, normalmente se describe que el ultrasonido puede ser suficiente para la caracterización de este tipo de lesiones, pero pues vamos a ver que estas son imágenes quísticas bien definidas, de morfología variable, las cuales van a presentar su característica, la cual es los septos en su interior delgados, igual que sus paredes, y de tamaño variable. Y que a la exploración con el Doppler color, estos septos no presentan flujo en su interior. Bueno, como ya hablamos de los datos de benignidad, ahora vamos a hablar de los datos de borderline o datos malignos, los cuales son proyecciones papilares, que los septos sean de gran tamaño, iguales o mayores a 5 milímetros, que tengan vegetaciones o que tengan tumores mucinosos bilaterales, nos puede hacer pensar en una etiología maligna.
Muy bien. En la tomografía, pues igual, es muy útil para estadificar este tipo de lesiones en caso de que sean malignas. En esta tomografía, en construcción coronal, podemos observar dos imágenes quísticas. Una es, no se ven proyecciones en su interior, o septos en su interior, mejor dicho, y en la que está del lado derecho sí podemos ver septos, los cuales son delgados, bien definidos, en su interior. Esta es de mayor tamaño y, bueno, evidentemente, pues esta es de menor tamaño, ¿verdad? Se supone que esta paciente se diagnosticó con un cistanoma mucinoso bilateral, entonces, como ya recordamos, pues este es un signo de borderline o de malignidad. En algunas ocasiones... Lo de la vena ovárica. Y esto es algo para que siempre hay que leerlo con criterio, porque si no, si lo tomamos como si fuera la Biblia, pues así, estamos en una religión, tenemos que ser críticos de todo lo que leemos. Y tenemos que saber que el que le escribió se puede haber equivocado y puede haber hecho una interpretación de otra cosa. Ya encontré el artículo original donde viene eso. Y el artículo original, yo dije, me puse a pensar, dije, ¿por qué podría ser el lado derecho más común? Pero no porque sea por retrógrado, ¿sí? Sino porque ese lado normalmente el feto está más hacia el lado derecho normalmente, y eso es lo que viene aquí en este artículo original. Normalmente las pacientes, el útero crece más hacia el lado derecho y comprime la vena cava, eso ya lo sabemos, ¿sí o no? Y la vena cava es a donde drena ¿qué? La vena ovárica, ¿sí? Entonces, aquí viene, se cree, aparte dice que se cree, no es algo confirmado, para empezar, ¿sí? O sea, es una teoría, no es algo confirmado. Es una hipótesis más bien. Entonces se cree que es debido en parte a que hay una dextrotorsión, o sea, una torsión hacia la derecha del útero cuando crece, lo cual causa una compresión de la vena ovárica derecha y el uretero al cruzar el anillo pélvico. Y luego dice, el drenaje retrógrado significativo de la vena ovárica izquierda y de las venas uterinas hacia el lado derecho ocurre resultando en un incremento del inóculo bacteriano hacia el lado derecho y disminución en el lado izquierdo. Eso quiere decir que como puede haber infecciones que pueden viajar por vía hematógena a través de las venas, como en el lado izquierdo precisamente hay un flujo retrógrado, no deja que las bacterias puedan tener un flujo ascendente y que toda la vena se trombose. En cambio del lado derecho, como normalmente el flujo sí va de manera más libre, permite que haya un inóculo mayor de bacterias en ese que corresponde también al coágulo. Entonces, pues, no son nada lógico eso de que el lado izquierdo en el retrógrado que sea menos común la estasis, es más común la estasis y la trombosis del lado izquierdo de manera natural. Pero lo que lo produce en el lado derecho es que algo que no te imaginas de primera instancia, que es el inóculo bacteriano y que el útero más comúnmente comprime a la vena ovárica derecha. Entonces, por eso es más común del lado derecho. Gracias. Pero el paper es de 1988. Esa es otra. Siempre que encontremos algo y que queramos poner abajo la cita, tenemos que buscar la cita original, tratar de ir a buscar el original, no donde yo encontré la cita. Es un error que cometemos muy común. Eso también es para sus papers de la tesis. Si yo encuentro una idea en un artículo, un review artículo, y viene ahí una cita, yo no quiero buscar la cita de donde vino. A veces, ¿qué va a pasar? Que es una cita de otro review, que está mal y ya no lo encontraste. Sí, pero tienes que tratar de encontrar la cita original, y irte hasta atrás. En este caso, en el artículo 88. Tenemos que hacer eso porque no podemos citar citas de review articles. Normalmente eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a la cita original. Gracias. Bueno, continuando, bueno, retomando igual lo que estábamos diciendo, esta imagen del lado derecho, pues podemos ver que su contenido pues es homogéneo en su interior y pues que no presentan calcificaciones o imágenes que se puedan sugerir grasa. Es muy importante lo de la grasa, ya que pues nos puede hacer pensar, en caso de que lo presente, pues en patologías como teratomas. Entonces, en algunas ocasiones este tipo de patologías pueden presentar calcificaciones, pero no es lo común. Y bueno, en secuencia, en la resonancia magnética, igual se van a ver como imágenes pues multiloculadas, con conceptos internos,
bien definidos, delgados, y pues como es una imagen quística, pues en las imágenes de T2 pues se van a ver hiperintensas a comparación de las imágenes ponderadas en el T1. Muy bien, ahora pasando, como ya lo he mencionado, al teratoma maduro, recordemos que el teratoma maduro es la lesión benigna y el teratoma inmaduro es la lesión maligna. Entonces, el teratoma maduro pues es clasificado como una neoplasia ovárica germinal de tipo benigno. También es conocido como quiste dermoide y es una tumoración quística congénita que está compuesta de elementos provenientes de 2 de las 3 líneas germinales embriológicas. El tejido ectodérmico es el que puede ser variable, normalmente es mesodérmico y endodérmico. Y bueno, el mesodérmico está presente en el 90% de los casos y el endodérmico en el 65 a 75% de los casos en forma de tejido adiposo. También este tipo de lesiones pues pueden presentar imágenes cálcicas, normalmente son dientes, bueno, dientes bien formados, a diferencia del teratoma inmaduro. Usualmente estas pacientes son asintomáticas, pero los síntomas cuando están presentes pueden ser dolor abdominal o una masa abdominal palpable, pueden tener sangrado uterino normal, entre otros. El teratoma maduro va a representar el 5 a 25% de las masas ováricas y se presenta más comúnmente en los pacientes que están en edad reproductiva, con una media de edad más o menos a los 30 años. Y son tumores ováricos que son benignos y pues como ya lo habíamos mencionado, bueno, son benignos y son la masa ovárica más común en edad pediátrica. Este tipo de lesiones, como ya lo había mencionado, las lesiones de gran tamaño, de un tamaño específico, tienden a torcerse o a la ruptura, o también inclusive pueden tender a la transformación maligna. Usualmente son unilaterales, bilaterales son solo más o menos con el 20% de los casos, y bueno, pueden tener un tamaño variable de 1 centímetro a 40 centímetros. Y bueno, los hallazgos por el ultrasonido dependen del tamaño de la lesión y de las características o el contenido que tengan. Si tienen contenido cálcico o si tienen contenido de grasa. Pues, como ya lo sabemos, pues el contenido de calcio pues va a dar una sombra acústica posterior y puede llegar a tener inclusive niveles líquido-líquido. Se describen varios signos radiológicos en este tipo de lesiones, como el tapón dermoide o el nódulo Rokitansky, el cual va a ser una lesión quística dentro del lumen de la lesión previamente descrita. El signo de la punta del iceberg, el cual va a ser una imagen ecogénica, la cual puede tener presencia de pues pelo o grasa, en la cual va a proyectar una sombra acústica posterior y nos hace la referencia como a una imagen como de un iceberg. Y la malla dermoide, la cual pueden ser múltiples líneas y puntos ecogénicos causados por el pelo dentro de la cavidad quística, dando la apariencia de una malla. Muy bien, bueno, en la exploración por ultrasonido, pues el ultrasonido puede tener varias desventajas al momento de estar explorando este tipo de lesiones. Algunos coágulos sanguíneos o sangrados pueden semejar grasa en caso de que pues el preset lo predisponga. Si tienen esta configuración como de nivel líquido-líquido, podemos pensar que ese puede ser... este es un sangrado, pero si la ecogenicidad ahí nos confunde, pueden ser como grasa. También la vejiga ecogénica por el reforzamiento acústico posterior puede afectar ahí la evaluación de este tipo de estructuras y puede hacer que los componentes se vean más ecogénicos de lo que en realidad son. Y se describe que un apéndice perforado con un apendiculito puede hacernos pensar que ese apendiculito sea una porción calcificada de la lesión y nos puede hacer pensar en un teratoma. Muy bien, la mejor herramienta diagnóstica puede ser la tomografía, la cual el hallazgo más importante que tenemos que buscar pues es la presencia de grasa, ya sea en la tomografía o en la resonancia magnética. La presencia de grasa es diagnóstica, se describe así. Lesiones con atenuación de grasa más o menos entre menos 90 y 130 unidades, menos 90 y menos 130 unidades Hounsfield.
nos hace como pensar en que esa sea una imagen de contenido graso. También pues hay que buscar igual dos de los tres líneas germinales, entonces grasa, componente quístico y calcificaciones, pues ya nos hacen casi el diagnóstico de teratoma. Muy bien, en la resonancia magnética, como ya lo habíamos mencionado, aquí la técnica de FAT-SAT nos va a ser de mucha utilidad, ya que las lesiones que presenten signos de que son grasa, que sospechemos de que son grasa, y al aplicarle la técnica de FAT-SAT suprimen, entonces podemos decir con certeza que, pues, evidentemente, pues es grasa, ¿no? Entonces, contenido que suprime en el T1 con FAT-SAT y componente cálcico más una imagen quística nos hace ya casi el diagnóstico del teratoma. Entonces, pues igual pueden también tener lesiones hemorrágicas, tienden a la hemorragia. Muy bien, y ya casi para terminar, el fibroma, bueno, pues los fibromas son tumoraciones benignas del ovario, las cuales son clasificadas como tumores de los cordones sexuales, y los fibromas siempre son lesiones benignas. Se asocian a engrosamiento endometrial, si es que secreta estrógenos, o en andrógenos, pues se asocia al hirsutismo o amenorrea. Representan solo el 4% de las masas ováricas, entonces no es muy común ver este tipo de lesiones, pero pues es importante saberlo. Comúnmente son asintomáticos y esta es la lesión sólida más común que se va a presentar en el ovario. Pues bueno, en el ultrasonido, pues vamos a ver al ovario, pues un poco agrandado de tamaño, y podemos observar aquí cómo esta zona va a presentar una sombra acústica posterior, la cual, pues al explorarla un poquito mejor, no vamos a ver como indicios de que sea como calcificaciones, más bien lo vamos a ver como una lesión sólida. Igual se puede definir adecuadamente si agarramos el ángulo correcto, y muy importante que al exploración también con el Doppler color no va a presentar flujo hacia interior, o va a ser hipovascular. Bueno, en la tomografía, pues vamos a ver que pues es una masa anexial pues no específica, va a ser isodensa al parénquima uterino, igual puede o no tener presencia de calcificaciones, pero la verdad es que es muy variable, y pues a la administración del medio de contraste vamos a ver que en etapas tempranas va a ser hipovascular con poco realce, y ya en etapas tardías va a tener un realce progresivo, pero lento. Y bueno, la resonancia magnética, pues igual son imágenes variables. En el T1 y en el T2 se pueden ver desde isointensos a hipointensos. Son imágenes que son homogéneas, y que a la administración del medio de contraste, pues conforme pasa el tiempo va a tener un realce lento. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna comentario. No, pues nada más hay que recordarse también que en la valoración de lesiones ováricas, pues por mucho el ultrasonido, cuando vemos ultrasonido, el transvaginal es mejor para valorar los ovarios, y que la resonancia magnética, cuando no tengamos la respuesta con el ultrasonido, es el siguiente paso. La tomografía en realidad tiene muy poco en cuanto a la caracterización de lesiones ováricas, no es el método de imagen adecuado, sino el ultrasonido y la resonancia magnética. Y cuando hagamos resonancia, pues hay que ser recompensada también, siempre. Y pues nada más, hay que tener ahí nada más cuidado con la adecuada valoración de los ovarios, sobre todo también lo que mencionamos, que van a ver mucho es el embarazo ectópico, ese es un tema importante que tienen que reforzar, y la parte que veíamos aquí al final de las tumoraciones sólidas. Si bien la tumoración sólida primaria más común puede ser el fibroma, pero la primaria, la secundaria sólida es una metástasis. ¿Okay? Entonces, también hay que tener en cuenta que lesiones metastásicas muy comúnmente son sólidas y son bilaterales. ¿Okay? Entonces, siempre que damos masas sólidas bilaterales ováricas, hay que descartar tumoraciones principalmente en el tracto gastrointestinal. ¿Okay? Bien, nada más. Gracias.